Shahkari Bonogel, Utsipetij. Bienvenidos a un nuevo video. Repaso de bloque 3 para quinto y sexto primaria. Les saluda Tijonel Ingrid García del curso de idioma maya cachiquel. Para la semana del 20 al 24 de julio tenemos la siguiente guía de actividades. En esta ocasión, me disculpo, vamos a corregir la siguiente actividad. La actividad 2 dice: copia una estrofa de la canción aprendida en el bloque. En esta ocasión, ustedes no aprendieron ninguna canción. Lo que trabajamos fue un cuento, no una canción. Entonces, en lugar de la estrofa de la canción, vamos a escribir un comentario personal de 5 líneas acerca del cuento El abuelo y el nieto. Tenemos nuestra hoja de trabajo, indicamos la fecha en la que estamos trabajando, indicamos repaso de bloque 3, copiamos las instrucciones de la actividad número 1, que es dibuja tu familia e identifica a sus miembros en cachiquel. En esta ocasión, acá está la familia de Sofía. Vamos a identificar cada miembro de la familia de Sofía. Watit, abuela. Watit, abuela. Acá está la familia de Sofía. Nushibal, Nute, Watit, Numama, Nutata, Nucha. Este es el vocabulario con el cual me he guiado en esta ocasión, que es el vocabulario aprendido en el bloque. Continuamos con la actividad número 2. Escribe un comentario personal de 5 líneas acerca del cuento El abuelo y el nieto. En esta ocasión les comparto el link del cuento para que ustedes puedan realizar la siguiente actividad. Queda a criterio personal, entonces, escribir ese comentario acerca de lo que piensan. Es un comentario. Actividad número 3. Dibuja a un niño o una niña y señala 10 partes del cuerpo humano en cachiquel. En esta ocasión yo he pegado la imagen de una niña y con flechas he indicado las partes del cuerpo humano. Son 10. ¿Cuáles son? Son las siguientes: cabeza, hombros, hasta mis orejas. Vamos a copiar no holom. Sigo copiando. Veamos acá. No paler. Acá. No paler. He concluido mi actividad. En esta ocasión yo he pegado la imagen de una niña, pero ustedes en casa van a dibujar y colorear, posteriormente señalar 10 partes del cuerpo humano en cachiquel. Es así entonces como finalmente ha quedado mi actividad. Continuemos con actividad número 4, que es la última. Dibuja tu casa y señala 6 partes en cachiquel. ¿Cuáles son las partes? Debe ser entonces estas 6 partes. Dibujo mi casa. Puedo utilizar flechas para indicar las partes. Comienzo a identificar Nimahai, sala, Rushikinhai, baño. En este mismo espacio de la cocina podemos ubicar también el comedor. Es así como queda la actividad número 4. Shache, Yochonchik, Matiosh.